Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y curiosidad. Hoy nos adentramos en un territorio fascinante, uno de esos temas que, sinceramente, nos deja con la boca abierta y con una mezcla de asombro, intriga y hasta un poquito de escalofrío. ¿Están listos para sumergirse conmigo en un tema que ha dado mucho, pero muchísimo que hablar y que, sin duda, despierta pasiones y debates? Vamos a hablar de comparaciones, y no cualquier tipo de comparaciones, sino una que involucra a uno de los galanes turcos más codiciados del momento, nuestro querido Can Yaman, y a una figura que, bueno, no necesita presentación alguna del mismísimo diablo. Sí, han oído bien. Prepárense porque esto se pone bueno, profundo y a ratos un poco controversial. Y antes de empezar a desgranar este intrigante asunto hasta la última hebra, recuerden, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, que están cargados de análisis, curiosidades y mucho más. Hoy vamos a explorar el fascinante y a veces un poco polémico fenómeno de cómo la imagen de una estrella de televisión puede ser tan poderosa, tan cautivadora, que incluso llega a evocar figuras tan arquetípicas y cargadas de simbolismo como el mismísimo demonio. ¿Cómo es posible que un actor, un artista que nos regala interpretaciones en la pantalla, que nos hace reír, llorar y suspirar, pueda ser comparado con una entidad que en el imaginario colectivo representa la tentación, la rebeldía, el encanto oscuro y en muchas ocasiones el peligro? Pues bien, para entender esto, tenemos que remontarnos a las raíces de por qué amamos y nos sentimos atraídos por ciertos personajes, porque ciertas figuras públicas logran capturar nuestra imaginación de una manera tan intensa, y cómo nuestras proyecciones y fantasías se entrelazan con la realidad. Can Yaman, para quienes lo conocen, es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma arrollador, su físico imponente y un talento para la actuación que muchos describen como magnético. Sus roles, especialmente aquellos en los que interpreta a personajes seductores, pasionales, a veces con un punto de rebeldía y siempre con una profundidad emocional palpable, han resonado profundamente con el público. Pensemos en personajes icónicos como Candy Beat en la exitosa serie Erkencikus, donde su química con Demet Özdemir desató pasiones, o en su papel en Dolunay junto a Özge Gürel. Estos personajes a menudo poseen una cualidad hipnótica, una presencia escénica que no pasa desapercibida. Son hombres que no temen mostrar sus emociones más viscerales, que son audaces hasta la médula, que desafían las convenciones sociales y a menudo las reglas, lo que los hace irresistibles para muchos espectadores. Y es precisamente esta audacia, esta intensidad interpretativa, esta aura de peligro controlado y esa pasión desbordada, lo que puede llevar a comparaciones tan extremas y cargadas de simbolismo como la que nos ocupa. La figura del diablo en el imaginario colectivo universal es mucho más que un simple epítome del mal. Si bien es cierto que representa la oscuridad y la transgresión, también es la personificación de la tentación más poderosa, del deseo más profundo, del conocimiento prohibido que tanto anhelamos, y de la rebeldía inherente contra el orden establecido que a veces todos sentimos. En innumerables narrativas, desde textos religiosos hasta obras literarias y películas, el diablo es presentado como un personaje complejo, dotado de un carisma innegable, capaz de seducir con palabras, con promesas tentadoras y con su mera presencia arrolladora. Es el ángel caído, el rebelde original, que a pesar de su supuesta naturaleza malévola, fascina por su inteligencia aguda, su astucia incomparable y su formidable poder de persuasión. Y si reflexionamos sobre los personajes que Can Yaman ha interpretado, a menudo vemos rasgos que, llevados a un extremo interpretativo o analizados desde una perspectiva particular, podrían evocar esa misma dualidad fascinante. Imaginen a un personaje ficticio que es increíblemente atractivo físicamente, con una mirada penetrante que parece desnudarte el alma y leer tus pensamientos más ocultos, que habla con una voz profunda, aterciopelada y seductora, capaz de susurrarte promesas al oído, que se mueve con una confianza que roza la arrogancia, una seguridad en sí mismo que intimida y atrae a partes iguales, y que además posee un pasado enigmático, complicado, o una naturaleza un tanto salvaje e indomable que lo hace impredecible, un cóctel explosivo de misterio y riesgo. Estos son elementos que en el terreno de la ficción generan una atracción poderosa, un magnetismo casi irresistible para el público. Y cuando esta ficción, o la percepción de ella, se traslada, o se proyecta en la vida real, a través de la persona del actor, esa conexión emocional se magnifica exponencialmente.
Los fans, al presenciar la intensidad con la que Kanyaman encarna a estos personajes, o al admirar su presencia carismática y magnética fuera de la pantalla, pueden comenzar a proyectar esas cualidades, a ver reflejados esos rasgos en su persona, amplificando así su impacto. Pero, ¿quién fue el primero en lanzar esta audaz comparación? Es una pregunta interesante y la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentra en el vasto y a menudo caótico universo de las redes sociales. A menudo estas comparaciones surgen de comentarios espontáneos en foros de fans, de hilos de discusión en plataformas como Twitter o Reddit, o incluso de artículos de opinión o críticas que buscan, ya sea de forma intencionada o accidental, generar controversia, llamar la atención o simplemente expresar una emoción muy intensa de una manera visual y memorable. Es muy posible que algún crítico cinematográfico, algún blogger de entretenimiento, o simplemente algún espectador especialmente impactado por la intensidad de una actuación de Yaman, o por la fuerza palpable de su personalidad que proyecta con tanta facilidad, haya utilizado la metáfora del diablo para describir el efecto arrollador que causaba en ellos. No es en ningún caso una comparación literal o una acusación, sino una forma poética y dramática de expresar el nivel de magnetismo, de seducción casi sobrenatural, de impacto emocional y visceral que el actor tenía en ellos, algo que sobrepasaba lo ordinario. Pensemos en cómo la cultura popular ha retratado al diablo a lo largo de los siglos. Desde la figura del arcángel Lucifer, expulsado del cielo por su orgullo desmedido y su deseo de ser igual a Dios, una figura trágica y sublime, hasta el seductor moderno y carismático que aparece en películas como El abogado del diablo, interpretado magistralmente por Al Pacino. Al Pacino en ese papel era la personificación misma de la tentación, del poder absoluto, de la ambición desmedida que corrompe, pero con un encanto oscuro, una elegancia siniestra que cautivaba. La forma en que Kanyaman, con su imponente presencia física, su mirada intensa y su notable capacidad para transmitir una fuerza emocional cruda y palpable en sus interpretaciones, puede evocar sensaciones similares de admiración, fascinación y hasta un cierto temor reverencial en algunos de sus admiradores. Es precisamente lo que alimenta y da pie a estas comparaciones tan audaces. Es fundamental comprender que en la gran mayoría de los casos, estas comparaciones no son malintencionadas, ni buscan denigrar la figura del actor. Al contrario, son una forma de expresar el asombro y la admiración ante la fuerza arrolladora de la presencia de una figura pública que logra traspasar la pantalla y conectar directamente con las emociones del público. Son un reflejo de cómo la audiencia, en su deseo de encontrar significados profundos y arquetipos en las figuras que admira, reacciona a la interpretación de roles intensos y a la personalidad magnética y carismática de un actor. Cuando un actor logra sumergirse en un personaje de tal manera que esa interpretación trasciende la ficción y afecta emocionalmente al espectador de forma profunda y duradera, se crea una conexión muy especial, un vínculo casi íntimo. Y esa conexión, esa profunda resonancia emocional, puede manifestarse de formas muy diversas, incluso a través de comparaciones que a primera vista suenan un poco escandalosas, pero que en el fondo revelan la magnitud del impacto. Además, no podemos obviar el papel crucial que juega la era digital y las redes sociales en la difusión y amplificación de estas percepciones. En la era de la comunicación instantánea, donde la opinión pública se manifiesta de forma inmediata, a menudo efusiva y no pocas veces exagerada, es extremadamente fácil que un comentario particular, una apreciación personal, gane una atracción increíble y se propague como la pólvora por todo el ciberespacio. Un fan emocionado por una interpretación, un crítico con un estilo de escritura provocador, o incluso un simple troll con ganas de generar polémica y agitación, puede lanzar una comparación así, y si esa comparación resuena con un número suficiente de personas, si toca una fibra sensible, se convierte rápidamente en un tema de conversación global, en una anécdota viral. La belleza y a veces la inquietud de estas comparaciones, por muy extrañas o impactantes que parezcan inicialmente, reside en su capacidad para hacernos reflexionar de manera profunda sobre la naturaleza misma de la fama, sobre el inmenso poder de la imagen en la sociedad contemporánea y sobre cómo, como audiencia, interpretamos y construimos significados en torno a las figuras públicas que admiramos. ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por los personajes oscuros, por aquellos que representan lo prohibido, lo peligroso, lo rebelde? ¿Qué dice de nosotros como audiencia, como sociedad, el hecho de que un actor, un artista que nos entretiene, pueda ser comparado con una figura tan arquetípica y cargada de simbolismo como el diablo? Probablemente habla de nuestra fascinación intrínseca por lo prohibido, por aquello que desafía las normas establecidas, por lo que emana un aura de misterio impenetrable y de poder latente. Es una manifestación de la eterna dualidad humana, de la atracción por la sombra tanto como por la luz.
Can Yaman, con su exitosa y meteórica carrera en Turquía y su creciente e imparable popularidad internacional, se ha convertido en un objeto de admiración intensa y a la vez de escrutinio constante. Sus actuaciones, sus elecciones profesionales, su vida personal cada vez más expuesta, su presencia en eventos públicos, todo es analizado, diseccionado y comentado apasionadamente por miles, si no millones, de fans en todo el mundo y por la siempre voraz prensa del corazón. En este contexto de hipervisibilidad y análisis constante, no es en absoluto sorprendente que su imagen, su aura y el impacto que genera en su audiencia hayan sido objeto de diversas interpretaciones y comparaciones, a menudo hiperbólicas. La comparación con el diablo, aunque impactante y potencialmente controversial, es una de esas formas en que se intenta capturar, con palabras y metáforas, la magnitud de su magnetismo, la intensidad de su poder de atracción. Ahora bien, ¿qué significa realmente todo esto para Can Yaman? Para un actor de su calibre, un profesional que está construyendo una carrera sólida y dejando una huella significativa en la industria del entretenimiento, estas comparaciones, lejos de ser motivo de ofensa o preocupación, pueden ser vistas e interpretadas como una señal inequívoca del profundo impacto que está logrando tener en su audiencia. Significa que sus personajes y su propia persona proyectada a través de ellos están dejando una marca imborrable en la memoria colectiva del público. Significa que está logrando evocar emociones fuertes y complejas, que su figura trasciende la simple actuación y se convierte en un referente cultural o en un objeto de fascinación. Es una prueba, en cierto modo, de su poder para cautivar y para generar conversaciones, para polarizar opiniones y para quedarse grabado en la mente de las personas. En resumen, la comparación de Can Yaman con el diablo, por sorprendente, audaz y hasta un poco escandalosa que pueda parecer a primera vista, es, en esencia, una metáfora. Es una figura retórica potente que busca describir la intensidad arrolladora de su carisma, la potencia casi sobrenatural de su seducción y el impacto magnético que proyecta, tanto en los personajes que interpreta en la ficción como, para algunos de sus admiradores más fervientes, en su vida pública. Es una forma de expresar el asombro ante la fuerza de su presencia, una presencia que, para una parte de la audiencia, evoca esa aura de misterio, de poder latente, de desafío y de tentación que tradicionalmente se asocia a figuras arquetípicas y a menudo oscuras. Es un reflejo cristalino de cómo la audiencia reacciona a la intensidad de una interpretación memorable y al magnetismo innegable de una estrella en ascenso, y de cómo las redes sociales y la cultura digital pueden amplificar, distorsionar y dar vida a estas percepciones de formas impredecibles. Y así llegamos al final de este intrigante y espero que revelador viaje por el universo de las comparaciones y el carisma arrollador. Espero sinceramente que hayan disfrutado desentrañando este tema conmigo, que les haya resultado tan fascinante, estimulante y quizás un poco desconcertante como a mí. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que esta comparación, dentro de su audacia, tiene algún tipo de sentido? ¿Han sentido alguna vez esa aura particular, esa energía magnética y un tanto peligrosa, en alguna otra figura pública? O quizás en un personaje de ficción. Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo y lo encontraron interesante, no olviden darle un buen me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con sus contactos, con cualquier persona que pueda disfrutar de este tipo de análisis para que también descubran este misterio y se unan a la conversación. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, esto es una llamada de atención. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse ahora mismo, y activen la campanita para que nunca se pierdan nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo, con más misterios por desvelar y más temas fascinantes por explorar. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta increíble comunidad. Hasta la próxima.